Ben, damos paso agora á segunda conferencia desta xeira da mañán do sábado. Comentei na presentación que íbamos ver conferencias que xirarían en torno ao estudo dos resultados das grandes paixóns e das ambicións desmedidas, que sería o caso claramente dos traballos en torno ao mausoleo do primeiro emperador chino, pero que tamén entraríamos a ver o infinitamente, digamos, si eso sería infinitamente, non infinitamente, pero bueno, o moi grande, tamén veríamos aquelo extraordinariamente pequeno. Isto que imos ver agora está a medio camiño. Non é tan, desde un punto de vista estritamente patrimonial, non ten esa grandeza nin as implicacións de tipo sociopolítico que ten o mausoleo do primeiro emperador, pero sí que ten algo que ver cunha das teimas, das paixóns do bon señor Qin Sun Xia, que me perdonen os chinos pola pronunciación, pero que é a paixón pola inmortalidade, ou a pescuda da vida eterna. No caso do xacemento que imos ver, hai a conservación dos enterramentos, nos invoca toda unha serie de outros xacementos en diversos lugares do mundo. Agora mesmo me ven os corpos conservados no pantano de Wendover, en Florida, algúns dos corpos encontrados nos pantanos e nas turbeiras das Illas Británicas ou do norte de Europa, o señor Otzi nos Alpes, na fronteira italo-austríaca, que nos falan dunha... A momia de Galera, me estou indo moi... Está máis cerca. Exactamente, me estou indo máis allún, temos cosas tamén cerca, e que nos falan da fascinación que produce a conservación extraordinaria que por diversas circunstancias acontece, ás veces intencionais, cando se dan procesos de momificación en moitos lugares do mundo, e outras veces por razóns accidentais que teñen que ver con circunstancias de tipo microambiental ou microclimático. E este caso é o que corresponde a este interesantísimo xacemento da illa de Menorca, la Cova de Espás, que comentaba o profesor Fullola hai un momento que polas circunstancias da súa localización topográfica bastante problemática, de acceso bastante problemático, non sei se sería convite falar a Cova del Malpás, porque se te descuidas un pouco te vas ao fondo do barranco. Decir que o profesor José María Fullola Pericot xa, falar das súas dedicacións investigadoras sería pola miña parte unha innecesaria e extremadamente longa cantidade de tempo. De feito, recordo que el nos propuxo esta conferencia, pero inicialmente faláramos, entre outras moitas cousas as que lle ten dedicado a súa atención, ou pode ser arte, sin máis longe, arte paleolítica ou as sociedades do primeiro mesolítico no nordeste da península, e lle plantexáramos unha que tamén, quizáis para outro ano. Exacto. Exactamente. O caso das pinturas na Baixa California, un proxecto no que ele estuvo involucrado hai xa uns anos, que ten incluso unhas componentes Indiana Jones bastante interesantes polo que el me contaba un día. En todo caso, como decía, é un xacemento dos que te permiten, utilizando toda unha serie toda unha batería de técnicas analíticas, achegarnos con un extraordinario detalle a vida destas xentes da prehistoria recente na illa de Menorca.
E, bueno, tal como amenazaba, pois me iba a levar 5 minutos. Desta maneira, pois, o profesor Fullola pode empezar exactamente dentro do tempo que ten marcado. Sen máis. Muchas gracias, Ramón. Agradecer, en primer lugar, al Concello de Boiro que ha cursado esta invitación a través de Ramón y que nos ha recibido y atendido tan bien. Conocía yo estos encuentros de Barbanza. Siempre pues, te llama la atención cuando se juntan una serie de especialistas y sobre todo el eco, que aquí tenemos perfectamente claro, de la difusión, de la divulgación del conocimiento arqueológico que desde aquí se está realizando y, por tanto, pues es un elemento que para mí es de la más alta importancia y siempre me había apetecido. Nunca habíamos tenido la posibilidad de acabar de conectar, pero bueno, Ramón este año tuvo la iniciativa de llamarme y primero con ese tema de la Baja California. Ya a mí me pareció que de entrada pues esto que veremos hoy también tiene su interés y podemos dejar, si os parece bien, y a Ramón y a toda la gente que lo organiza, a Víctor y compañía, les parece bien, pues para algún otro año hablar de la Baja California, que es un proyecto que ya lo empezamos en el 90, o sea que ha llovido diluviado muchísimo. Pero, en fin, aún sacamos un par de tesis hace 3 o 4 años que las hemos publicado y seguimos un poco involucrados en ese tema. Pasemos ya a lo que nos va a ocupar, que es este yacimiento de la Cova d'Espàs, en Ferrerías, que nos va a proporcionar la posibilidad de coordinar, por mi parte personalmente, de coordinar una serie de investigaciones, de temas concretos de investigación en muy distintos campos, tanto en el campo propiamente arqueológico, de estudio de metales, de estudio de vegetales, de paleoantropología, de paleopatologías, de muchas cosas de esas que desde el punto de vista del coordinador es muy interesante, pero que a veces, como le comentaba yo a alguien ahora, pues se te desmadran un poco porque de repente te llega un artículo que ha publicado un médico que hace paleoneurología en un journal perdido de ni se sabe dónde, porque ha estado estudiando los restos de meninges fósiles que han aparecido aquí, ¿no? Entonces, eso es difícil de coordinar, pero yo intentaré daros una visión lo más amplia posible y clara de los trabajos, y luego iremos repasando un poco los estudios que se han ido haciendo para intentar llegar al final, que ya os digo yo que no llegaremos a una conclusión única, pero sí a varias aproximaciones de la pregunta del millón, que es siempre ¿por qué se ha conservado todo esto que veremos que se ha conservado en este agujero colgado de un barranco en el suroeste de Menorca? Intentaremos llegar a alguna conclusión. En primer lugar, la localización. Ferrerías es uno de los municipios, los pocos, hay 7 u 8 municipios en la isla de Menorca. En este municipio del suroeste de la isla, en uno de los valles interiores de este municipio, pues se descubrió una cueva. Hay unos barrancos que llevan desde la zona interior de la isla hasta el mar, barrancos que han ido cortando, como veis aquí, estos acantilados en muchos sitios. Este barranco, el barranco de Trabaluja, es un barranco que llega pues, al cabo de 3 kilómetros, más o menos 3 o 4 kilómetros barranco abajo, llega hasta el mar, y en una de esas paredes, en esa que veis ahí, había un agujero, una cueva. Esta fotografía también puede servir para ilustrar que relativamente cerca hay un poblado de época talaiótica, digamos de finales del primer milenio antes de Cristo, para situarnos un poquitín, y épocas posteriores, y que serían seguramente los que enterraron estos muertos en la Cova d'Espàs. Esto es lo que vieron las 3 personas que bajaron, se descolgaron por el barranco hasta ver este agujero.
Son tres personas que ya tenían experiencia, los dos primeros, Pere Arnau y Josep Riera, son dos menorquines, aficionados a la arqueología, espeleólogos, y que ya desde hacía muchos años, aquí estamos hablando en 2005, pero desde bastantes años, 10, 12, 15 años antes, se habían dedicado, y se siguen dedicando, a meterse por todas las rendijas, agujeros, cuevas, covachas, y todo lo que os podáis imaginar por Menorca. Pero con un sentido, digamos, patrimonialmente civilizado. Son los que descubrieron la cova de Scarrich, que excavó el equipo del profesor Vicente Lull, que creo que estuvo por aquí hace unos años, que han descubierto bastantes yacimientos importantes y que lo bueno que tienen es que lo comunican a la Conselleria de Educación y de Cultura del Consell Insular de Menorca, y allí pues, el Servicio de Arqueología se dedica pues, a ir a verlo, a valorarlo, a ver si es necesaria una excavación, si no, etcétera, etcétera. Ellos encontraron esto que veis aquí, en esta cueva, después de descolgarse. Luego veremos la situación y todas esas historias. En superficie se veían algunos huesos. ¿Cómo me sale? Aquí. Se veían algunos huesos, alguna mata de pelo, había alguna madera, y ahora aquí por aquí creo que había una madera, trozo de madera, y estaba todo como muy intacto, como veis, prácticamente intacto. Y tuvieron la ocurrencia buena de ir a contar al Servicio de Arqueología y de Patrimonio del Consell Insular de Menorca que tenía muy buen aspecto eso que habían visto ellos allí. Y la Consellería, que en aquellos momentos, veis, 2005, antes de la crisis, no es que hubiera mucho dinero, porque nunca hay suficiente, pero sí que había unas ciertas posibilidades, tenían, bueno, pues idea de intentar excavar alguna cosa que no fuesen solo talayots y navetas, que es lo que se excava siempre en Menorca, sino que contemplar también la posibilidad de extenderse hacia alguna cueva, que hay muchas, pero muchas están muy tocadas. Entonces, al ver esto, dijeron, bueno, vamos a probarlo. La cova de Espàs se sitúa, es ese agujerito que veis en este recuadro. Está como a unos 20 metros del suelo de aquí, es relativamente difícil subir y pues descolgarse, ya lo veis, unos 30 metros de descuelgue. Y para explicar el nombre, la cova de Espàs, la cueva del paso, o del mal paso, como decía Ramón, el problema que hay es que esta visera sobresale bastante respecto de la cueva y por lo tanto si te descuelgas por aquí, cuando llegas aquí te quedas, no llegas a poder entrar en la cueva, por lo tanto había que descolgarse a esta zona de aquí y desde aquí reptar por este paso, por esto la cova de Espàs, la cueva del paso, reptar este trozo hasta llegar a la cueva. Bueno, esta fue la historia de los que lo descubrieron. Aquí se nos ve descolgándonos y pasando por este paso obligado, porque lo que hizo la Consellería fue contactar con diversos grupos de investigación que ellos creyeron que podíamos hacer frente por nuestra estructura quizás bastante amplia a una excavación de este tipo y contactaron con el grupo del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de las Islas Baleares. En aquel momento aún estaba Víctor Guerrero y también Manuel Calvo, y con el SERP, con el Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universidad de Barcelona, en el cual pues, las dos personas que nos pusimos como coordinadores desde este grupo fuimos la doctora Petit y yo mismo, y luego también hubo un quinto coordinador, que fue la doctora Malgosa, que es de Antropología Física, en este caso de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estos tres grupos fuimos los que tuvimos que descolgarnos, bajar, valorar eso, e hicimos un informe favorable, porque veíamos posibilidades. Ahora, toro pasado, es muy fácil decir, hombre, lo acertamos, estaba claro que allí debajo había cosas interesantes, pero yo recuerdo pues, cuando nos sentamos a redactar el primer informe que dijimos, bueno, aquí estos pelos, estas maderas, estos huesos pueden ser de un romano, pueden ser de un árabe, pueden ser de un hippie de los años 60, pueden ser de cualquier cosa, no sabíamos que íbamos a encontrar ahí debajo, ¿no?
Pero bueno, la Consellería nos dio el visto bueno y decidimos, pues ya eso, contratar a una serie de arqueólogos que hiciesen la excavación, coordinar todos los estudios y una cosa que fue muy, en fin, hubo que llevar lejos, porque esto está lejos de la civilización, relativamente lejos de la civilización, llevar estos andamios, montar estos andamios, evidentemente para poder subir y bajar de una forma normal y no descolgándose cada día arriba y abajo. Por tanto, bueno, y luego el tema de la financiación, que por esto siempre pongo esta imagen, que la financiación vino tanto del Consell Insular de Menorca, que veis arriba a la derecha el emblema ese azul, como también de lo que entonces existía, que ahora ya no existe, que era la obra social de Caixa de Cataluña. Caixa de Cataluña, como tantas otras, pues ha prácticamente desaparecido, absorbida por los bancos, pero en aquel momento esta obra social tenía un papel muy importante económicamente en muchos temas culturales de toda España, no solo de Cataluña. Convencimos a la persona que llevaba el tema de que era una cuestión importante, ellos querían implantarse o querían seguir teniendo una implantación importante en Menorca y bueno, pues financiaron una parte muy importante de esto. Luego hubo otras ayudas más puntuales, ya lo veremos al final, de los ayuntamientos, de Ferrerías, de Ciudadela, etcétera, pero el grueso de la financiación vino del Consell Insular de Menorca y de la obra social de Caixa de Cataluña. Bueno, estos dos que tenemos delante son dos de los descubridores montando las tablas encima del andamio y esta os la pongo sobre todo para que veáis, pues eso, el fondo del barranco, así colgados arriba, y el fondo del barranco detrás de estas dos personas. Hablar, después de lo que hemos visto de las terracotas chinas y de los cálculos, etcétera, pues de metodologías de excavación, queda un poco desfasado y más dándonos cuenta de que estamos hablando del 2005, de hace más de 10 años, con lo cual cosas que en su momento fueron importantes, fueron innovadoras, las tablets, etcétera, de una serie de cosas hoy en día pues ya son de uso normal, pero bueno, en su momento fueron una cosa relativamente innovadora. Aquí veis un poco la estructura de la cueva desde la entrada. Cuando decimos cueva, a veces la gente puede imaginarse pues, salas y salas hacia el interior. No, era esto que veis, una sala, luego veremos las plantas, que no debía tener más allá de 6 o 7 metros de diámetro, más o menos circular. Con el sedimento, pues no debía llegar al techo más de 1,40 m, 1,50 m. Luego, cuando se excavó, ya te podías poner de pie, pero aquí pues no era posible. Montamos todas esas cuadrículas, esos tablones para excavar, lo de las tablets, que ya digo, en su momento fue importante, y un sistema de registro a partir de fotografía que se proyectaba en las tablets y en el registro pues ibas pudiendo separar cada cosa, de cada individuo de un color distinto, en fin, cosas que, insisto, en su momento fueron importantes, ahora pues ya es de uso mucho más normal, ¿no? Más del 90%, yo diría más del 98% de los hallazgos eran restos óseos. Ya veremos que hay otras cosas, otras cositas, pero esta es la proyección total de los restos óseos. La entrada está en este sector de aquí, la entrada es por aquí, por esta zona de aquí, y algunos en la zona de paso, pero inmediatamente pues los primeros que empezamos a excavar, ahora los veremos, eran estos, y al final pues una enorme acumulación en una potencia que no llegaba, yo creo recordar que no llegaba ni al metro de potencia. Muy poca tierra, muchos huesos, la tierra muy cenicienta, que salía, y veremos cómo excavábamos casi con unas peras de esas que ibas soplando así un poquitín, porque con el pincel te lo llevabas todo. Al final se identificaron 66 individuos. 66 individuos en esta cueva, aquí están más o menos diferenciados. A medida que íbamos excavando lo íbamos registrando, pero luego en el laboratorio pues, se vio que algunos restos no correspondían exactamente con los que los habíamos juntado nosotros, y eso ha hecho que las personas que llevaban todo el tema de la antropología física pues hayan pasado 5 o 6 años trabajando la cuestión. Había un par de tesis doctorales por en medio. En fin, ha sido un tema muy largo y el que
el que más interés suscita, porque realmente pues, 66 individuos aquí es importante por las condiciones de conservación, ya iremos entrando en ello, ¿no? En ese modo de registro podías seleccionar, ampliar, seleccionar individuos, seleccionar profundidades, etcétera. Y por supuesto que el relativamente poco sedimento que hubo se tamizó por flotación hídrica y aparecieron muy pocas cosas. Elementos arqueológicos propiamente dichos ya veremos que hay muy pocos y prácticamente todos los recuperamos en la excavación. Vamos a meternos ahora en el tema de los materiales propiamente arqueológicos y antropológicos. La primera sorpresa que nos llegó procedía del primer individuo que en la zona de entrada, si vamos un poco para atrás, este individuo marrón de aquí fue el que acabamos llamando el individuo número 1, les fuimos poniendo número. El individuo número 1, que es el que estaba el primero que encontramos en superficie casi en la entrada, era este individuo número 1 que ya nos reservaba las primeras sorpresas, porque inmediatamente de empezar a trabajar, pues vimos que había cuero cabelludo, que había pelo adherido a ese cuero cabelludo y que había una trenza. Una trenza, aquí veis el pelo trenzado perfectamente, con un pasador. Claro, eso, primer susto, digo, estamos ante el hippie de los años 60. Coletas, claro. Resultó que no. Vimos que ese pasador era de estaño puro, un elemento raro en la zona mediterránea, en una época, pensando que era una cosa pues, prehistórica, anterior a los romanos. Fue analizado, no tenemos aún la determinación exacta del origen, no sabemos si podía ser un origen, ayer lo discutíamos con Ramón, si podía ser un origen mediterráneo de ese estaño, que nos tenemos que ir bastante hacia el este, o podía ser una llegada pues, de estaño atlántico hasta la zona de Menorca. Pero evidentemente era un tema de prestigio, un elemento de prestigio raro, y por lo tanto pues, ya nos daba una indicación de lo que podía venir después en estos hallazgos, ¿no? Bastantes cadáveres, no solo este individuo número 1, que le llamaron enseguida la prensa se lanza. Hemos visto aquí unos titulares antes divertidos. A la prensa es obvio que cuando... Hoy debe estar por aquí la prensa, ¿no? Me disculpen las periodistas, pero tú cuentas una cosa y enseguida, pues, aquello del rábano y las hojas, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos la primera rueda de prensa y dijimos, no son momias, son tejidos momificados accidentalmente. Obviamente el titular del telediario de aquella noche y de los periódicos del día siguiente, momias en Menorca. Eso es obvio, ¿no? Lo de los restos de pelo del señor de la trenza, que resultó al final cuando se hizo el análisis que era una señora, pero en fin, al principio le llamaron el señor de la trenza, nos indicaba también que bastantes individuos conservaban restos de pelo, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una foto, yo creo que bastante espectacular, de una mano cogiéndose el pelo. Enseguida preguntan, ¿es que se murieron agarrándose el pelo? No, no se murieron agarrándose el pelo, sino que veremos que una de las cosas, como eran enterrados, era en posición fetal, con las manos puestas aquí al lado, y en alguna ocasión pues veían agarrar el pelo. Esta es una imagen de una mano sobre la cara del individuo cogiéndose estos cabellos, ¿no? Excavación, ya lo he dicho, minuciosa, tan minuciosa como se podía hacer hace 11 años. Bastante, como veis, la excavación así, soplando con una pera de estas en el aire para no dañar no solo los restos óseos, que se conservaban bien, sino sobre todo muchas de las cosas que había adheridas a estos restos óseos. Por ejemplo, en el tórax de uno de los individuos encontramos adherida a esta zona de las costillas pues una masa pleural, pulmonar, que luego resultó que era un quiste que se había solidificado en el interior del individuo, pero que conservaba pues, restos de tejido pulmonar. Muchos restos también, esto
primero nos sorprendió, pero luego en muchísimos de los individuos se conservaba el tejido muscular, haces de musculatura. Aquí tenéis, pues, esta es Nuria Armentano, la paleoantropóloga, que estuvo de plantilla en la excavación. Enseguida vimos que no podíamos empezar una excavación solo con unos arqueólogos acostumbrados a hacer arqueología, sino que necesitábamos tanto una persona ducha en paleoantropología y también una persona en temas de restauración, de conservación de lo que iba saliendo, porque evidentemente estas cosas no se pueden dejar así al aire libre, sino que inmediatamente pasaban al taller de restauración y con la ayuda del Museo de Ciudadela, del Ayuntamiento de Ferrerías, etcétera, pues logramos unas condiciones de conservación buenas de muchas de esas cosas, ¿no? En el individuo número 1, en el de la trenza, cuando le levantamos el trozo de cráneo que lo tapaba, vimos que también en su interior había restos de masa meníngea conservada, fosilizada. Os hablaba de escasísimos elementos arqueológicos. De entrada, yo os puedo decir que no había ni un cachito pequeño de cerámica, nada. No había nada de cerámica. Y lo único que apareció fueron 5 o 6 objetos metálicos, esta punta de jabalina, de flecha, este aro, este brazalete, que aquí lo tenéis aún fotografiado en el brazo de la persona con la que se enterró, alguna aguja, una fíbula, pero esas 5 o 6 cosas que habéis visto son prácticamente las únicas que aparecieron de ajuares metálicos. Por tanto, una cosa, puramente había elementos antropológicos, no había cerámicas y había muy poco metal. Había una cosa que ha aparecido en algunos otros yacimientos menorquines, típica de la zona y que yo sepa no se da en otros lugares, que son estos tubos de cuero. El cuerpo es de cuero, hay una base de madera remachada con clavos de madera y una tapa, que veis aquí vista, con unos agujeros aquí al lado como para colgarlo, que en su interior hay pelo de individuos, como una especie, digamos, yo qué sé, de relicario, de restos cortados de pelo que se guardaban aquí. Esto salió al cabo de 4 o 5 días de la excavación y fue el elemento que nos dio ya la seguridad absoluta de que no era ni el hippie, ni el árabe, ni el romano, sino que estábamos delante de una cosa pues, con unas cronologías ya conocidas, porque sabíamos pues, que esto salía en esta fase alrededor del año 1000 antes de Cristo, 1200 hasta el 800, grosso modo, cosa que luego se confirmaría con el carbono 14 y con otros elementos. Pero este primer tubo, luego salieron 3 o 4 más, este primer tubo de cuero fue el que nos dio la seguridad absoluta de que no íbamos desencaminados cronológicamente, aparte de proporcionarnos esa evidencia otra vez de un pelo cortado, exprofeso y enterrado, se supone que con el individuo o con una persona relacionada con el individuo con el pelo del cual se la enterraba. Luego, otro elemento que yo creo que es muy importante porque luego nos revelará los tipos de inhumación, cómo se hacían, es que se conservaron bastantes cuerdas de esparto, ya las veis, no son recientes estas cuerdas que parecen perfectamente trenzadas, anchas, de 3 bandas, estas de una banda, trenzadas así aún para hacer el fardo como se hacían siempre, aparecieron bastantes de estas cuerdas. Y realmente esto nos empezó a dar idea de que podíamos encontrarnos delante de una oportunidad para explicar el porqué de esa posición fetal en que encontramos tantos y tantos y tantos muertos. No voy a ser tan fatuo como para creer que todos los muertos enterrados en posición fetal pueden explicarse a partir de aquí, pero sí muchos seguramente estaban enterrados de la manera que iremos viendo aquí en la Cova d'Espàs, que por condiciones de conservación de las cuerdas y luego ahora veremos también de los sudarios, pueden explicar por qué estaban así plegados. Pero en fin, ya iremos llegando. Aquí veis cuerdas, aquí veis pues, unas
cuerdas que algunas sirvieron seguramente para atar esos fardos, algunas para atar piernas o pies de individuos, para plegarlos bien, para doblarlos bien. Ya sé que plegar eso es una catalanada, ¿no? ¿Plegar? No. Bueno, doblar. Doblar, para doblar a los individuos. Aquí tenéis la comparación pues, con cestos actuales o con trenzados actuales. Con trenzados actuales. ¿No? Y es exactamente lo mismo, la misma técnica pues, que tiene. Aquí podemos documentar que tiene 3.000 años. Y luego, al llegar al final de la excavación, en la base de todo, salieron los únicos carbones que encontramos en toda la excavación, que seguramente luego los analizaremos y veremos a qué plantas pertenecen, seguramente debían pertenecer, eran el resultado de algún rito inicial de purificación del yacimiento. Antes de empezar a poner los muertos en la cueva, pues se hizo seguramente un rito en el cual quemaron algunas maderas para purificarlo, podemos suponer, y luego empezar a enterrar. Pero encontramos esos carbones, digamos, de ese rito fundacional del proceso. Y ahora vamos a meternos un poco, no sé si voy muy deprisa, muy despacio, bueno, vamos yendo, hay bastante tela aún. Vamos a meternos en los rituales funerarios. Hemos visto un poco el proceso de excavación, hemos visto un poco todas las cosas que han ido saliendo, y ahora vamos a ver, bueno, nos hartaremos de ver muertos. Aquí tenéis los individuos, aparecían prácticamente todos enterrados en esta posición fetal, con las piernas dobladas sobre el pecho, con las manos puestas sobre la cara, al lado de la cara. Individuos de todo tipo, grandes, pequeños, masculinos, femeninos, infantiles, todo tipo de posiciones. Y en muchas ocasiones, como se puede ver aquí, se puede ver mal, pero se ve, había restos de cuerdas que ligaban, que ataban, que eran el resto del fardo en que se había convertido el muerto. Por lo tanto, nosotros empezamos a pensar y a encontrar evidencias de que seguramente el fardo, en este caso de este individuo, pues estaba hecho de esta forma. Encontramos cuerdas en la parte baja de la espalda, encontramos algunas cuerdas en la zona de los hombros y algún resto de cuerda en la zona de la columna. Por lo tanto, empezamos a pensar que teníamos evidencias de este tipo de envolver en un fardo a los individuos. Y aquí tenéis el ejemplo, lo he visto de lejos y a la derecha, aquí pues vista de cerca, esta atadura de la parte baja de la columna vertebral. Había algún tipo distinto, algún individuo que no le pudieron flexionar tanto. Es un individuo el más alto de todos, tenía más de 1,80 m de altura y a lo encontramos con unas ataduras en los pies. Tenía los pies atados, absolutamente. Medio en broma, pero también medio en serio, el hecho de que no tuviese una posición fetal tan doblada como los otros, seguramente es porque debía ser un individuo bastante obeso. No le pudieron doblar, y entonces se tuvieron que atar los pies y seguramente pues subirlo en un fardo distinto como fuera, pero no quedó tan doblado como los otros. No le pudieron meter en un fardo porque era el más alto y seguramente el más grueso, el más gordo de todos, ¿no? Aquí tenéis estas ataduras en los tobillos, muy espectaculares porque se ve perfectamente todo el pie, el tobillo por donde lo cogieron, etc. Luego fueron una de las cuerdas fueron una de las que datamos, y tenemos la cronología. Aparte de esas inhumaciones de adultos, pues tenemos también bastantes inhumaciones infantiles, ahí tenéis perfectamente visibles. Incluso la de un neonato, de un prematuro, de un feto, no sé, una cosa muy a término que no sabemos si se recuperó del vientre de la madre o había nacido, pero sí, son unos huesos de neonato que aparecieron como en un pequeño fardo, atado, aquí se ven las cuerdas, un pequeño fardo que contenía los restos de este neonato.
Esta para mí es una de las más decisivas de todas porque es lo que podríamos llamar una microestratigrafía. Es decir, aquí veremos de arriba abajo los 3 niveles de la base de uno de estos fardos. Por la parte de encima tenemos el tejido muscular, en esta zona tejido muscular. Por debajo del tejido muscular tenemos piel de bóvido, es decir, el sudario, hacían los sudarios para hacer el fardo con piel de vaca, y por debajo, que se ve perfectamente de la piel de vaca, tenemos la cuerda. Por lo tanto, esto era la base, la parte de abajo de uno de estos fardos, con la cuerda, la piel del sudario, de bóvido que hacía de sudario, y encima pues el tejido muscular y los huesos del individuo que estaba enterrado en su interior. Creo que esto ya son evidencias muy claras de que el proceso era un proceso relativamente normal. Bueno, aquí tenemos la comparación entre un pelo de bóvido actual y uno del sudario para demostrar que es lo mismo. Por lo tanto, esto ya creímos todos que nos encontrábamos delante de una cosa bastante importante para poder explicar esas posiciones fetales, esos rituales de entierro. Otra cosa que ya en la primera imagen que os he mostrado de la cueva intacta, os he dicho que aparecía algún trocito de madera. Han aparecido básicamente 2, hay restos de una tercera, pero básicamente esas 2 parihuelas, esas 2 camillas, esas 2 parihuelas que en 2 casos, no en los demás, pero en 2 casos sirvieron para transportar el fardo y para dejarlas, esas parihuelas, con el fardo encima en la acumulación que se iba haciendo de restos humanos a medida que se iba enterrando. Y la gracia del tema es que esas parihuelas, esa madera no ha desaparecido, sino que la hemos podido recuperar con absoluta tranquilidad, y los que estudian maderas prehistóricas, bueno, pues estaban absolutamente alucinados porque siempre recuperan maderas en medios anaeróbicos, en la Draga, en Bañolas, en fin, en los lagos suizos, en todas esas zonas bajo el agua, pero muy pocos se recuperan en medios terrestres como estos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues fue un descubrimiento realmente importante. Aquí tenéis las 2 parihuelas, tal como las pudimos documentar, y sobre todo, pues no solo pudimos documentar las parihuelas así tal cual, sino también los que estudiaron estas maderas pudieron comprobar por primera vez pues, los sistemas de encaje de las maderas traviesas, de las traviesas respecto a los palos largos. En fin, hay una serie de cosas de tecnología importante, ¿no? Una de ellas era una inhumación infantil sobre las parihuelas que tenéis aquí. Ahora no nos fijemos en la técnica, sino simplemente en que tenían enterrado. Aquí tenéis al niño enterrado sobre la parihuela. Después de haber excavado este niño que estaba encima de la parihuela, obviamente debajo salieron más, porque pusieron la parihuela sobre restos anteriores de un adulto. En la parihuela aparecieron pues, las cuerdas que ataban el fardo de este individuo. Aquí tenéis la otra parihuela, que era de un adulto. Aquí lo tenéis. Y debajo, pues obviamente, otra inhumación distinta. Y luego lo que os decía, las técnicas de trabajo, de talla de la madera, de encaje de las traviesas, todo eso no se conocía, y por primera vez pudimos documentarlo. Ellos lo han estudiado y lo han publicado, o lo hemos publicado, pues para dar a conocer esas técnicas, que básicamente en las traviesas consistían en... La traviesa tenía esa cabeza en uno de los extremos, se pasaba por una y se encajaba en la otra traviesa. Aquí tenéis perfectamente visible la técnica, y la madera llegaba hasta el otro palo largo y allí se encajaba en una muesca también. La gente que ha trabajado esto, básicamente Alex Solé y algunos otros colaboradores suyos. Alex Solé trabaja en el IPES, en el Instituto de Paleontología y Ecología Humana de Tarragona. Bueno, pues él se dedica a estos temas y fue el que se dedicó a rehacer las parihuelas.
primero a determinar los tipos de árbol. Hay laurel, hay madroño, pero sobre todo lo que más hay es rhamnus, a la dierna. Y él pues se dedicó a reproducir exactamente, a cortar ramas de esos mismos árboles, a hacer las mismas formas de las traviesas, etc. E incluso publicamos el entretenimiento, si se puede llamar así, o reproducción o experimentación de cómo debían llevarlo, del fardo del muerto, que tenéis aquí abajo a la derecha, un fardo similar de peso y de volumen, etcétera. Y bueno, pues se sacó la imagen esta, que es la que está en la publicación, que realmente pues da una idea de cómo se debía llevar desde el poblado, que está situado a poco más de 1 kilómetro, desde el poblado hasta la cueva, lo debían llevar a andas. Medio en broma, medio en serio, también discutíamos si lo subían o lo bajaban, porque no está claro. Yo creo que lo subían, es más fácil, porque desde abajo, aunque hay mucha pendiente, hay varias pequeñas plataformas y alguien avezado en subir, pues podía subir esos 20 metros, los podía subir con una cuerda y luego tirar. Bajarlo, dado que hay esa cornisa que tal, pues parecía menos aconsejable. Por lo tanto, seguramente desde llevarlo en el fardo hasta subir el fardo hasta la cueva y allí, la mayoría de veces, desatarlo y dejar el fardo y llevarse la parihuela, o, como en los dos casos que hemos visto, dejar el muerto y con el muerto en el fardo con la misma parihuela, ¿no? Pero esto es un trabajo de experimentación que, bueno, ya veis, se publicó el año pasado. Luego hay la bibliografía, sale la bibliografía más adelante. Quiero decir que son cosas que se han ido haciendo con el tiempo, el estudio de las maderas, la experimentación, y hasta que no se llega a publicar. No lo he dicho antes, se ha visto, me parece, pero la excavación duró desde, creo que fue octubre del 2005 hasta abril del 2006. Fueron 7, 8 meses de excavación continua, sin parar, porque no puedes dejar cosas sueltas porque puede haber gente que se interese por el tema de una forma no tan científica como la que quisiéramos todos, ¿no? Más cosas, más restos vegetales que aparecieron. Debajo de algunos individuos, en vez de encontrar la parihuela, encontrábamos como lechos de ramas, como para hacer una base que separase el muerto del que estaba debajo, ¿no? Debajo mismo de la parihuela había ramas, aquí tenéis algunos ejemplos. Y luego en un caso, que este es muy espectacular y este tampoco lo hemos presentado mucho a la prensa, porque desde luego este daría juego, es que en uno de los individuos que aparecía, pues eso, con las manos aquí delante, encima, en la parte de la cara y del pecho, apareció pues eso, un depósito de ramas, el ramaje pegado a la cara y al pecho. Aquí lo veis con más claridad, en esta zona, este ramo. Lógicamente, lo que pensamos era que nos encontramos delante de una ofrenda floral al individuo dentro del fardo, antes de cerrar el fardo, antes de bajar la tapa del ataúd, para decirlo de una manera más actual, pues seguramente le pusieron un ramo. Luego veremos que son elementos, plantas que tienen flores, una infloración, y algunas plantas olorosas, pues le pusieron un ramo, es una ofrenda de un ramo que se hizo a este muerto, ¿no? Por lo tanto, tenemos cosas realmente pues, prácticamente únicas, ¿no? Otro de los temas que se planteó inmediatamente fue, obviamente, el de la datación. Queríamos saber lo más rápidamente posible las cuestiones cronológicas concretas. Dado que el equipo de la Universidad de las Islas Baleares trabaja con Marc von Stridon del laboratorio de Bruselas, bueno, pues nada, le llamamos y vente a ver lo que está saliendo, vente a ver qué te interesa más muestrear, haremos un primer muestreo para dataciones rápidas, luego ya haremos un corpus de dataciones más amplio. La idea, obviamente, era datarlo todo, datar cada muerto. Eso, al final, por cuestiones económicas, no ha sido posible, porque, claro, las
Las dotaciones económicas, las instituciones las veían clarísimas para la excavación, pero cuando le vas a pedir 15.000 euros para hacer una serie de dataciones radiocarbónicas al cabo de 6 o 7 años, dicen, oiga, ya dimos todo aquello, ahora ya no me pida más. Entonces, hemos sido un poco flojos al final, pero en fin, yo creo que ha quedado todo bien datado, ¿no? Entonces vino el propio Marc, sacó una serie de muestras, datamos las ataduras de aquel que os he contado, del más robusto de todos. Las cuerdas estas dieron un resultado pues, que veis aquí, 1220-1010, antes de Cristo calibrado. Un fragmento de una de las traviesas centrales de una de la parihuela, que dio esta datación entre 900 y 800. Datamos la trenza, que como era el primer individuo, era el último en ser enterrado, bueno, pues correspondía a que hubiese una datación reciente, y así fue, casualmente. Nos arriesgamos a datar un fémur del de la trenza, datamos la trenza y un fémur del mismo individuo. Eso es una cosa que a veces por experiencia es peligroso, porque te pueden salir fechas distintas, casualmente o no, no lo sé. Las fechas del fémur son prácticamente son las mismas prácticamente que la de la trenza. Por lo tanto, en fin, ya sabíamos que eran del mismo individuo, pero para fijar exactamente la datación, bueno, es obvio, intentamos y logramos, porque se hizo un esquema muy concienzudo, ir situando el momento de inhumación de cada individuo. Es casi una perogrullada, pero las inhumaciones más antiguas se encuentran al fondo, eso está constatado. Esas fueron las primeras muestras que se cogieron de distintos individuos de distintos momentos para datar y que salieron pues, en esas cronologías, entre 1200 y 700 a.C. calibrado. Aquí tenéis una especie, sé que se ve pequeñito, una especie de matriz Harris, para entendernos, entre los arqueólogos, pues cada individuo con quien se tocaba, con quien se superponía, con quien no se superponía, etcétera, para tener claro, pues eso, quién iba con quién y quién no iba con quién, o qué iba con qué. Esto fue una labor también bastante chinesca, pero en fin, yo creo que se logró y es uno de los... tenemos una persona que se dedicó casi exclusivamente a esto durante bastantes meses, que llevaba el registro y pudo llegar a todas estas conexiones, superposiciones, etcétera, de los 66 individuos que tenemos, ¿no? Y el proceso es este. Los primeros que se enterraron fueron estos, los que estaban más profundos y que tenían unas dataciones más antiguas. Siguieron colmatando este covacho de la izquierda, este que tenéis aquí, y empezaron a enterrar por aquí. Siguieron colmatando la zona del fondo de la cueva y aquí llegó la primera parihuela. Siguieron colmatando, quedaba una zona central que debía ser pues eso, como un pequeño pasadizo para ir metiendo el máximo de gente hacia el fondo, pero luego ya, cuando el fondo estuvo colmatado, empezaron ya a enterrar esa zona central, en esta zona central, y finalmente, pues ya, lógicamente, los más recientes en la zona de entrada, en la cueva, hasta que quedó colmatada. Por lo tanto, hemos podido reconstruir a partir de la imagen que hemos visto ahora hace un momento, de quién estaba debajo de quién estaba encima de quién, y de las dataciones, todo el proceso de relleno de la cueva. Ha habido muchos más estudios, ahora iremos entrando en ellos. Los análisis polínicos son importantes también. Son importantes no solo por las especies que se encuentran, que tampoco son ninguna novedad, algunos son anemófilos, otros entomófilos, etcétera, sino sobre todo porque hay un momento dado en que los palinólogos que estudiaron los restos dijeron: hay un momento en que prácticamente deja de entrar polen en la cueva. La cueva se tapa, sabemos si con una piedra, cosa poco
poco creíble o con una especie pues, como de cortina o de piel, alguna cosa que impide la circulación aérea dentro de la cueva y deja de entrar polen. Eso veremos luego que puede jugar un papel importante en el tema de la conservación, ¿no? Plantas muy variadas, restos de cerealia, restos de vid, restos de olivo salvaje, pistacia, bueno, lo propio de esta zona en que se ha ido encontrando. Y luego también se ha podido determinar la presencia de diversas plantas olorosas, por ejemplo, el romero, el Rosmarinus officinalis, plantas que seguramente contribuían o las encontramos en ocasiones ligadas a esos fardos. Por lo tanto, seguramente eran plantas que se ponían dentro del fardo para poder, aparte del ramo aquel que hemos visto más espectacular, también aparecían a veces como elementos que podían ser como pequeñas ofrendas o algún tipo de elemento oloroso para meter dentro del fardo del muerto. Y también restos de polen de plantas con flores visibles. Por tanto, también hay que pensar pues, en las posibles ofrendas que acompañasen a estos muertos, ¿no? En estos aspectos vegetales ya os he hablado antes de ese fuego ritual en el fondo, en la base de la cueva, Pistacia lentiscus y Lamiaceae. Solo encontramos estos restos en contextos rituales funerarios. Seguramente era ese fuego fundacional con propósitos aromáticos, quizás. Y luego las ramas relacionadas con el cuerpo, eso que os decía también, laurel y romero, entre otras cosas, para aromatizarnos la palabra, pero en fin, para ofrecer dentro de las mortajas, de los fardos, a los individuos enterrados allí. La antropóloga enseguida se nos desbordó, o cuando empezaron a salir cosas muy raras se desbordó y mandó llamar a un antropólogo forense que trabaja con ella, en este caso es del Hospital Clínic de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, para que viniese también a reconocer cosas que estaban apareciendo que ella, que sobre todo es paleopatóloga, pues no daba la medida, no llegaba a tanto, ¿no? No nos entretendremos mucho en esta cuestión, pero sí veremos unas cuantas imágenes. Este es un resumen rápido de los individuos: 23 masculinos, 24 femeninos y 19 indeterminados, para un total de 66, con unas edades diferenciadas desde infantiles pequeños hasta seniles. De seniles veis que hay uno solo. Adultos jóvenes, adultos maduros, y unos índices de mortalidad que se centran tanto en los recién nacidos como en estos adultos jóvenes. Creo que aquí tenéis el perfil de mortalidad de estos individuos. Entre una curva ideal de supervivencia, que es la roja, y la curva de la Cova d'Espàs, vemos que hay una esperanza de vida menor, por lo tanto, serían unas poblaciones que tendrían un estrés ambiental, de trabajo, etcétera, seguramente muy importante, muy importante. Y luego, ahora vamos a ver unas cuantas imágenes de las cosas singulares que han ido apareciendo. Ya hemos hablado antes del tejido del meningeo, de la parte del cerebro fosilizado, gran interés por parte de los histólogos. Este es la cavidad torácica, aquel quiste solidificado que encontramos adherido a las costillas. De todo ello se han ido haciendo análisis, se extrajo el tejido, se hicieron una serie de láminas delgadas, de observaciones. Estas son las meninges de la Cova d'Espàs, el tejido interior del cráneo. Comparado con tejidos momificados recientes, no se encontró una diferencia, como no podía ser de otra manera, más que cuestiones muy, muy, muy puntuales, pero lógicamente en general pues la conservación daba unos parámetros muy similares a los actuales. También rehidrataron alguna de las muestras para poderlas comparar mejor con tejidos actuales. Esto está aún en proceso de publicación. Por lo que yo sé, estos histólogos o paleohistólogos aún no han acabado de publicar
todo este elemento. Aparecieron tejidos blandos en el tórax. Esta es la masa intratorácica, ese quiste solidificado en las costillas. Se analizó también buena parte del tejido muscular, tejidos, en fin, sobre todo alargados. Luego también restos dentales. En algunas de las mandíbulas había un pulpa dentaria momificada que permitió extraer ADN. Al capítulo del ADN ya llegaremos, ya os digo que tampoco es maravilloso. Esperábamos más del ADN, no ha salido tan bien como queríamos, pero de alguna de las pulpas dentarias momificadas en alguna de las mandíbulas hemos podido extraer aún. En los dientes se hizo también unos cortes para ver los tejidos y se pudo ver un poco, pues eso, información sobre el crecimiento, interrupciones de ese crecimiento, fases pues, de crisis alimentaria de ese individuo. Se encontró en bastantes individuos alguna disrupción de esas, lo cual puede hacer pensar quizás que nos encontramos delante de episodios pues, de carencia o de crisis de la población. Luego, en uno de los individuos, el individuo 9, en la parte baja de la cavidad torácica, encontramos unos elementos redondeados que acabaron siendo excrementos fosilizados no expulsados aún del cuerpo del individuo, lo cual nos proporcionó mucha información de la alimentación, de los parásitos que existían. Tejido vegetal, lo último que habían comido, sobre todo elementos vegetales. Elementos pues, que sirven obviamente para reconstruir la paleodieta del grupo, pero luego también, bueno, debieron comer alguna aceituna, olea europea dentro de los coprolitos, pero también algunas otras plantas que hoy en día se han usado como antitumorales, como estimulantes, pensad lo que queráis. También algunos parásitos que se encontraron en esos coprolitos, lo cual nos da una idea de una circunstancia que no es muy normal poder estudiar hace 3.000 años, que son pues las enfermedades, los parásitos intestinales, etcétera, que tenían estos individuos. Aquí tenéis los piojos, exactamente, ¿no? Directamente, sin más, y la persona que ha hecho el estudio es el doctor Casanova de la Facultad de Medicina de la UB, ¿no? Usados a veces añadiendo ceniza a algunos de estos como protector intestinal. También son elementos curiosos. El análisis de polen no se quedó allí, sino que la gente que está trabajando aún, el doctor Santiago Riera, de nuestro departamento, de nuestro grupo de investigación, que es palinólogo, y su equipo, se metieron también con los elementos vegetales detectados en el cabello, en la trenza y en otros elementos de este tipo. Y, por ejemplo, vieron que en ese pelo, en esa trenza y en otras matas de pelo, había arcilla, había aceites, había resinas, seguramente para un tratamiento de ese pelo. Lo que ya no podemos saber es si ese tratamiento había sido post-mortem, es decir, que les habían peinado, hecho la trenza y aderezado con aceites o con resinas, etcétera, al morir, o si eso ya lo llevaban antes. Eso, evidentemente, no ha podido ser visto. Pero, por ejemplo, en el individuo 33 tenemos este polen de Pistacia lentiscus, que es el mismo que tenemos dentro del tubo aquel que habéis visto antes, del pelo cortado. Por tanto, seguramente ese pelo cortado del tubo de cuero corresponde a ese individuo 33. En la trenza hay arcilla adherida, evidencia del uso de leguminosas y de lentisco para tratar el pelo, y después también hay presencia de genista, de rubia, de gallium, etcétera, que son elementos que aún hoy en día se hacen servir, vegetales que se hacen servir para obtener colorantes o taninos para teñir el pelo. Por lo tanto, insisto, no sabemos si post-mortem o pre-mortem, el teñido seguramente debía ser pre-mortem en vida, pues también se utilizaban todos esos productos.
Bueno, el tema de las patologías yo me lo pasaré rápidamente porque no es mi especialidad, pero ya os he dicho antes que Nuria Armentano es paleopatóloga y se forró. Es decir, tuvo una cantidad de información brutal, porque ya veis aquí, más de la mitad de los individuos tienen alteraciones degenerativas en sus huesos, enfermedades, sobre todo degenerativas. También tienen cosas metabólicas, traumas, de fracturas de diversas partes del cuerpo, infecciosas también, infecciones. Detectaron aquí, que lo publicaron, para decirlo en un lenguaje fácil que lo entienda todo el mundo, el primer sordo que se conoce, una patología de la zona auricular pues, muy grande que debía impedir absolutamente la audición por parte de aquella persona. Por lo tanto, hay todo un enorme abanico de paleopatologías detectadas en la Cova d'Espàs y que fueron uno de los temas principales precisamente de la tesis de esta chica, de Nuria Armentano, ¿no? Teníamos mucha confianza en el ADN, teníamos esperanzas puestas pues, de poder detectar en prácticamente todos los individuos, toda la secuencia, encontrar conexiones, etcétera, etcétera, incluso con la misma gente de Menorca. Hubiese sido fantástico encontrar paralelos con el ADN de la misma gente de Ferrerías. Ha pasado algunas veces, en Inglaterra han encontrado muertos, medio parientes de los muertos de hace 2.000 o 3.000 años, aún viviendo en la zona. Eso ya os digo por adelantado que no fue posible, no dio unos resultados totalmente positivos, sí que analizamos 50 de los 66, pudimos sacar cosas de 15, por haplogrupo solo pudimos caracterizar a 11 y con una secuencia buena, pues solo esos 7 individuos que tenéis ahí, pues por poco colágeno, por la poca preservación de las moléculas orgánicas, y el ADN pues seguía eso mismo, ¿no? Entonces, pues la secuencia de la mayoría de los individuos es una población típicamente europea, obviamente pues habían llegado navegando hasta allí, ¿no? Hay que ser un lince para deducirlo, y solamente esos 2 individuos, el 17 y el 42, son secuencias poco comunes en Europa. La secuenciación genética, tanto de cosas protohistóricas como prehistóricas más antiguas, cuando a medida que nos vamos atrasando en el tiempo, pues la secuencia de los neandertales y tal, nos está dando mucha información. Yo no sé si hay paleogenetistas en la sala, espero que no, pero quizás la luz de información buena que nos está dando la paleogenética quizás será aquello que los árboles no nos dejarán ver el bosque, porque unos del Sidrón tienen elementos parecidos a los de Siberia. Claro, el periodista enseguida tituló «Los del Sidrón venían de Siberia». No sabemos qué escribió el periódico de Siberia si los de Siberia venían del Sidrón. Que es lógico que haya conexiones en el ADN de un mismo grupo a lo largo de muchos miles de kilómetros. Es lógico. Por tanto, la información paleogenética habrá que encontrar algún medio para depurarla. Evidentemente supera el análisis morfológico de los huesecitos, ¿no?, que hacemos siempre. Pero habrá que encontrar un medio para depurar eso, porque si no, todo el mundo vendrá de todas partes, todos estaremos conectados y no encontraremos ese hilo conductor evolutivo que parece que es lo que buscamos normalmente, ¿no? Hubo otros análisis, en este caso la micromorfóloga, la doctora Mercè Bergadà, con otros colaboradores, encontraron restos abundantes de yesos en diversas partes de la cueva, desprendidos del techo por descomposición, que seguramente tienen alguna cosa que ver con la conservación, ¿no? Y aunque la imagen que viene ahora ya sé que es nada didáctica, pero había que poner esa parrafada porque es que si no, no acabamos. Ya sé que no hay que poner parrafadas gordas en los PowerPoints, y menos en clase porque no te escuchan y solo se lo apuntan. Pero bueno, aquí había que poner esto, ¿no? Para explicar la pregunta del millón, que no me podréis hacer porque no hay preguntas, pero en fin, ya os la cuento antes de que la hagáis o os la habéis hecho ya, es que no tenemos un único factor para explicar esa conservación, sino que seguramente esa presencia de yesos en un momento dado contribuye.
Hay ese artículo del profesor Prats y sus colaboradores sobre la preservación de tejidos blandos humanos, en que considera que en ese espacio cerrado como la Cova d'Espàs se creó un entorno anaeróbico en el cual, con mucha humedad, que apareció la adipocera, es decir, un proceso de fosilización espontáneo, digámoslo así, no artificial, sino espontáneo. Eso llegó a preservar algunos o bastantes de esos restos. Cuando luego hubo todo ese proceso de tapiado o de cierre de la cueva, ese proceso pues quedó allí, no siguió en sentido negativo, sino que se paró allí y, por lo tanto, seguramente fue alguno de los procesos, todo ese conjunto de casualidades, digámoslo así, está orientado a sur, por lo tanto, toca mucho el sol, hay unas condiciones de temperatura ideales para esa conservación. No se produjo el proceso de saponificación, que es el final de la adipocera, sino que se cortó por esa circunstancia. Y, por lo tanto, esos elementos y algunos otros que seguramente se nos escapan fueron los que acabaron produciendo esa casualidad, esa maravilla, habría que decir casi, de conservación de los restos orgánicos de la Cova d'Espàs. Como esto se publica, pues ya tendréis aquí las publicaciones, aparte de un dossier que se hizo al principio, que es este tan amplio que se publicó en una revista de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, que es bastante inencontrable. Todo lo demás veis que está publicado en journals, esta revista de demografía histórica tampoco es muy de mucha difusión, pero en Quaternary International, Journal of Archaeological Science, etcétera, donde hemos ido dando a conocer resultados. Y aquí la semana pasada me llegaron 2 más que ya no los he puesto aquí, pero quiero decir que seguimos publicando, se sigue trabajando sobre el tema. Esto es la meseta de encima de la cueva y os la he puesto porque desde aquí, desde Menorca, los que conozcáis la isla o las islas, esto es el canal que hay entre Menorca y Mallorca y toda esta sierra de montañas es la Serra de Tramuntana del norte de Mallorca. Por tanto, está mirando al sur, la cueva está justo aquí debajo, mirando al sur, mirando hacia Mallorca y desde arriba pues se ve perfectamente. En un día claro y en un día no tan claro se ve perfectamente la otra isla. Participaron muchas instituciones, básicamente pues la Universidad de Barcelona y la de las Islas Baleares, el Consell Insular de Menorca, los antropólogos de la Autónoma, los de restauraciones de bienes culturales, diversas otras instituciones, Ferrerías y Ciudadela ayudaron mucho. También conseguimos subvenciones, además del Consell Insular y de la obra de la Caixa de Cataluña, de un programa que hubo únicamente durante 3 años, el programa Excava 2006, conseguimos recursos para trabajar este tema. Los coordinadores, los directores de la excavación, los que estaban allí a pie de obra, los antropólogos de Malgosa, Armentano, etcétera, y luego pues los que se ocuparon el descubrimiento lo hicieron y también de la logística, como Pere Arnau y Josep Riera, que eran los 2 espeleólogos que descubrieron, ¿no? Y bueno, aquí trabajos de laboratorio muchísimos, no vale la pena tampoco entretenerse, porque no hay ninguno de estos en la sala, creo. Por lo tanto, pues ya los podréis leer cuando esto se publique. Y esta es un poco la visión general que yo quería daros de esta cuestión. Como no hay preguntas, quizás Ramón quiera hacer alguna observación y podemos entablar algún diálogo si hay alguna cuestión que queráis que aclaremos.